Bueno, un tema que hablamos y venimos siguiendo bastante a menudo tiene que ver con esta legislatura que va a ser seguramente protagonista de la madre de las batallas, de la batalla madre, de la reforma de la Carta Magna de la provincia de Santa Fe, con un consenso generalizado entre muchos sectores, pero que ahora se viene la parte del debate y del consenso específico sobre algunos temas muy puntuales, sobre qué va a incluir esta nueva reforma, en qué términos se va a hacer. Y hoy un gobernador, Miguel Lischif, que el pasado 22, si no me equivoco, de agosto, hizo su presentación formal. Una legislatura que además tiene nombres de mucho peso y de mucha jerarquía en la provincia de Santa Fe. Está con nosotros Santiago Mascheroni, diputado provincial por la Unión Cívica Radical. Diputado, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿va a ser un poco la madre de las batallas? Sí, si se avanza en el proceso, sí, sin duda, porque si bien es un tema que tiene una fuerte instalación y no descartamos que haya otras cuestiones que también pueden atrapar la agenda con mayor fuerza, esta tiene que ver con la institucionalidad del Estado y la posibilidad de que se avance implica que haya un acuerdo político que facilite o permita lograr la mayoría especial que la Constitución establece para poder declarar la necesidad de su reforma. Entonces, creo yo que ahí está la posibilidad del gobierno de lograr o trabajar para lograr un consenso que, aunque lo hemos dicho muchas veces, yo sé que la palabra por ahí está devaluada, tiene mala prensa, pero el concepto núcleo de coincidencias básicas es lo único que permite que una reforma constitucional pueda avanzar. Nadie va a decir yo avanzo si esto que me interesa no está mínimamente garantizado, y el otro dirá lo mismo, y el otro... O sea que hay que lograr, si quieren utilizar otro nombre, bases imprescindibles para posibilitar la reforma, y esa política de acuerdo y consenso lleva un tiempo. Yo no veo que sea, diríamos, el año 2007 el año que se materialice la posibilidad de la reforma, porque hay una elección de medio tiempo, y yo creo que una elección de estatuyentes no se puede mezclar con ningún otro proceso electoral. Pero de todas maneras, el tema está habilitado para seguir discutiéndose, sin duda. El núcleo de consensos básicos igual está devaluado, el sub 50, el sub 45 no sabe ni de qué estamos hablando. Capaz, básicamente. Bueno, entonces podemos usarlo tranquilamente. Por eso se puede usar, digamos, básicamente. Es decir que sí, es lo que constituiría la naturaleza de un acuerdo que posibilita la reforma. Elegantemente nuestros preámbulos dicen, nuestro preámbulo después repetido habla de los pactos preexistentes. Pactos preexistentes. Sí. Esto no tiene que ver con un momento de coyuntura, pero hay que acordarlo. Eso, por ejemplo, esos pactos preexistentes a la reforma, uno puede ser unicameralidad, ¿sí o no? No lo discutimos. Ok, se arreglado, Senado, diputado, no lo tratamos, queda fuera. Sigue siendo bicameral, debe ser. Me imagino que será uno de los primeros a tratar. Puede ser, sobre ese punto Sí. concreto, ustedes saben que en todo este tiempo de la recuperación de la democracia hasta ahora, solamente 2 proyectos se transformaron en mensajes oficiales de los ejecutivos de reforma constitucional. Sí. Uno de Obey, que no fue tratado ni prosperó, y el otro de Wiener. En ese último, que tuvo rango parlamentario, pero no pasó de eso, sí. El tema que aquí se plantea de la o bicameralidad ya estaba resuelto en el acuerdo previo, en el marco del Frente. Ese mensaje mantiene el sistema bicameral. Que no se discutía. No importa que no se haya tratado, quiere decir... No digo, ya de entrada no se discutía. Exactamente. Sí. La discusión estaba en si se podía mantener o no el número de 19 senadores e incorporar representaciones de lo que se llaman las regiones. Pero quiero decir que eso era una cuestión sobre la que se avanzó. Lo digo, esto no es una cuestión de que esté firme ni sea dogmática esa posición. Lo que quiero decir que la última experiencia parlamentaria como mensaje del Ejecutivo concebía desde la óptica del Frente y la bicameralidad. Afloran indudablemente también muchos intereses personales, inclusive teniendo una elección de medio término como la de 2017,
¿cómo se hace? Y sobre todo en una conformación, digo, donde Cambiemos Santa Fe empieza a tomar un poco más de fuerza, donde va a haber una discusión seguramente interna dentro del radicalismo. Digo, hay otras pujas, si se me permite el término, que van por afuera de lo que es la reforma en sí, pero que indudablemente pueden llegar a contaminarla. ¿Cómo se hace para dejar de lado eso y avanzar sobre la real importancia de lo que significa para los santafesinos una nueva Carta Magna? Yo creo que hay que ir trabajando sobre la base de lo que se coincide. Y en lo que no hay coincidencia tiene que quedar para una etapa posterior o directamente descartado en un proceso de formación de consenso. Si nosotros arrancamos todo debate por discutir el artículo 3, si la provincia mantiene o no una religión, etcétera, oficial, esto, más allá de que uno pueda estar de acuerdo en una dirección y otros en otra, no es la búsqueda de un consenso. Entonces, yo digo esto. El primer punto a analizar, ¿es importante lograr la reforma de la Constitución? ¿Sí o no? Si es sí, avancemos a la segunda etapa. ¿Cuáles son los...? Yo creo que sí. ¿Hay alguien que cree que no? No lo sé, algunos hablan de la oportunidad, claro, pero diríamos, yo creo que siempre hay cosas más importantes. Hoy está instalada en la agenda el tema de seguridad. Quien vea va a decir, pero están hablando de la reforma constitucional. Bueno, yo creo que, diríamos, me preguntaron sobre esto, pero yo creo que hay un montón de temas que pueden justificar, posponer, pero esto es un debate de fondo, es un debate de fondo. Hoy por hoy en la República Argentina solamente 2 provincias mantienen sus constituciones de otro momento previas a la del 94, son Mendoza y Santa Fe. Yo creo que es importante y necesaria la posibilidad de rediscutir la reforma. Hay muchos aspectos que se deberían modificar y que esta experiencia de 50 y pico años y sobre todo la última etapa de la recuperación de la democracia, justificarían en algunos temas mejorarlas. Desde el proceso de formación y sanción de las leyes, mejorar algunas cuestiones de lo que pueden ser la organización del Poder Judicial. Hoy hay un nuevo esquema de justicia penal donde la estructura depende, es decir, la persecución la tiene lo fiscal a través y la representación, la cabeza de esa estructura es el fiscal general. En el sistema de la Constitución, el jefe de los fiscales es el procurador general de la Corte. En fin, hay que ver muchas cuestiones que tienen que ver con la organización del Estado. El tema de los nuevos derechos, es decir, lo que surge a partir del 94. Niñez, tercera edad, exacto, salud. Yo creo que esos derechos son operativos per se y la no existencia en nuestra Constitución no implican su ejercicio, no optan a su ejercicio y a su reclamo. Pero si se va a reformar, yo creo que en la parte declarativa la incorporación de esos elementos debería estar. Hay otras cosas que solamente... El suelo, ¿no? El medio ambiente. El tema ambiental, la reivindicación de lo que es el patrimonio propio del territorio provincial, sobre todo después de la reafirmación que significó la reforma del Código Civil de la Nación. Digamos, hay otras cuestiones que no son menores, pero tienen que ver con la organización del Estado. Cuando en el 62 se hace esta Constitución, el concepto de autonomía municipal tenía, si bien un desarrollo, no el mismo que tiene hoy. Claro. Entonces, en contextualizar el tema de la autonomía municipal por un lado. El problema de la duración de los mandatos de los presidentes comunales no es una cuestión menor. Están todos de acuerdo. Usted tiene más de 360 localidades en la provincia que van a estar sometidas permanentemente, si esto no se modifica, cada 2 años que tengan un proceso electoral. Digo, estos son de las cuestiones que podrían aprovecharse en una reforma constitucional para incorporarla. Y las otras que tienen que ver con la cuestiones más, diríamos, vos planteabas, personales o intereses. En la política es la disputa del poder y ninguno resigna espacio en ninguno de los territorios, en ninguno de los terrenos ni en las oportunidades. Por eso por ahí dentro del radicalismo uno puede escuchar que hay gente que dice este no es el momento. Yo digo que todo momento para el debate es importante. Ahora bien, la decisión política de avanzar en una dirección, lo que uno llama cuestiones de mérito, oportunidad y conveniencia, eso sí es una decisión política que debe ser debatido en el marco de los partidos. Yo no creo que
sea un argumento contundente, decir, porque hay otras cuestiones importantes, porque el año que viene es un año electoral, o porque H o por B, porque uno quiere la reelección y otros la niegan. Digamos, estos no son argumentos como para no abordar el debate constitucional. Después se verá si eso se puede avanzar. Yo creo que hay que tener en cuenta que la provincia de Santa Fe, desde el estatuto del 19 de López, la constitución importante de 1921, esa modificación que no prosperó de la década del 40 hasta el 62, y ya ha pasado del 62 ahora una etapa bastante larga que ameritaría buscar algunos mecanismos de actualización. Y sobre todo un tema que sí hay que hablarlo con valentía, que nuestra Constitución tiene un sistema de modificación muy cerrada, prácticamente hay que alinear todos los planetas, es imposible hacerlo. Bueno, si se logra eso importante, tendríamos que buscar el sistema de las enmiendas con los cuidados del caso, porque el tiempo obliga a que algunas miradas y algunos retoques constitucionales se deban hacer. ¿Por qué? Porque hay institutos que se desactualizan o hay institutos nuevos que justifican por ahí tener un amparo constitucional. Una pregunta de otro tema. Conociendo usted de muchos años, tu accionar, tu espacio político al que has pertenecido y demás, ¿qué cosas pusiste en la balanza, a nivel personal, te lo pregunto como dirigente político, para sentarte en la mesa de Cambiemos? Dijiste, porque imagino que hay un montón que te deben haber hecho reflexionar, digamos, por lo menos. Sí, es un debate, primero que un debate permanente y constante, aún en el marco sectorial. El partido tiene un encare y un encuadre en el orden nacional, integro la mesa del Comité Nacional. Yo creo que los espacios hay que ocuparlos y dar el debate y contextualizarlo. Yo lo he aclarado en todos los planos. No estoy en un ámbito nacional para hacer una delegación local o provincial. Nosotros, nuestra posición respecto de lo que es el frente en la provincia es firme y ratificada, pero nosotros tampoco podemos ignorar una realidad de cara al 2019 y una situación también del orden político que es del orden nacional, la participación en Cambiemos. Salvo un debate muy interno en el partido, que se busque la conformación de otra estructura, nosotros lo que tenemos que hacer es profundizar, cambiar, mejorar, producir las modificaciones que sean necesarias, pero hay una herramienta en el orden nacional. Es decir, han cambiado las circunstancias en el país para que en una futura elección nacional presidencial las alternativas no se vuelvan a plantear de la misma manera. Entonces, nosotros en ese sentido, el radicalismo está formando parte de esto. Y es muy difícil para algunos entenderlo, pero bueno, el radicalismo tiene dos caminos. O sea, o rompe ese frente y lo abandona, o lo profundiza, lo mejora y lo tiene que trabajar en función de lo que es una decisión política de un partido nacional. Y la Unión Cívica Radical es un partido nacional. Ahora, ¿a costa de ver lo que pasa en la provincia? Yo no dije eso, yo digo que hay alternativas diferentes y hoy por hoy en el marco de la provincia de Santa Fe el tema del frente nosotros lo hemos mantenido. No anticipemos los debates ni pongamos esto como el otro. El frente es una realidad, pero también el frente es una cuestión dinámica que debe ser analizada desde ese punto de vista y no una cuestión inercial que es dado y siempre así. Yo creo que acá tenemos un desafío en el plano provincial y en el orden nacional importante. Yo no quiero abrir todavía, creo que falta un tiempo en cuanto a algunos aspectos del orden nacional, en donde evidentemente hay sectores de la opinión política nacional que sin generar alternativa han manifestado públicamente una decisión, yo no diría golpista, pero que es cuestionadora o no aceptar el esquema de las reglas de juego de la democracia. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en el orden nacional, la Cámpora no acepta las reglas de juego. Hay sectores manifiestamente que han manifestado directamente este gobierno no debe seguir. Y esto es preocupante. ¿No debe? No debe seguir. Y si tiene que caer hay que ayudarlo. Lo han dicho varios. Y no hay una autocrítica política en torno a eso. Entonces, salvando la distancia,
Cuando nosotros, en la década del 80, defendiendo el gobierno nacional de Alfonsín, nos enfrentábamos a 13 paros nacionales, había sectores de la prensa, de la opinión política, de los sindicatos, de los partidos que justificaban las movilizaciones populares. Hoy, a 20 años o más de análisis retrospectivamente, más de uno puso las barbas en remojo. Entonces yo creo que no nos podemos equivocar de vuelta. ¿Y al revés no pasó lo mismo con el kirchnerismo de muchos de los sectores que hoy integran? Pero estuvieron Cambiemos? 12 años No, pero digo, no tenía... aceptándose las reglas, pero se aceptaron. Pero te pregunto, es esta actitud que vos ves hoy de algunos sectores. Yo lo veo a mí muy, me parecen muy dura, lo que están planteando absolutamente una, minoritarios, ¿no? Pero ¿no la veías de sectores que hoy integran absolutamente Cambiemos? minoritarias, pero tampoco cuestionadas. Yo creo que hay que decir, el debate es natural que se produzca en la vida en democracia. Es natural, uno puede tener una mirada sobre una cosa y otro otra. Pero cuando la acción es sistemática, invalida la acción política, hay una distancia muy grande. Hay una distancia muy grande. Entonces nosotros no podemos vivir en un sistema de crispación en donde lo que está en tela de juicio, al final del camino, es la legitimidad. La legitimidad formal, institucional y las reglas de juego de la democracia. Porque de última existe el Parlamento para ventilar los temas, para resolver en una dirección o en otra dirección. Y felizmente también, aún frente a lo que pueden ser avasallamientos, errores o enfoques equivocados de una estrategia de gobierno, existe la justicia. Es decir, en este momento hay cuestiones que están funcionando desde el punto de vista institucional y republicano, que hay que tenerlo en cuenta y ponderarlo. Entonces, acelerar los tiempos, vuelvo a repetir, en la forma en que yo veo que en algunos planos se hacen, en donde no es un debate ideológico, hay una ideologización de la acción política sistemática en una dirección, yo no lo comparto eso. Forme parte de Cambiemos o no forme parte de Cambiemos. Porque la frustración que puede tener la población, ¿cuál sería la salida? Nosotros, los radicales, intentamos, y hay mucha culpa crítica y crítica de otros que absorber por qué no pudimos construir un frente y se rompió lo que podía haber sido un frente. En eso muchos de los partidos que lo integraron tienen que asumir también su cuota de corresponsabilidad. Y la conformación de Cambiemos, el radicalismo no la tomó de un día para el otro. Hubo debate, nosotros estuvimos en contra, dimos el debate, creímos y creemos que debía ser mucho más amplio y no abandonamos la posición de que el Frente Cambiemos tiene que ampliarse con otras vertientes políticas. No traerla de los pelos ni a los puñetes, pero creemos que es una herramienta, como toda herramienta política, que se enriquece con la participación y se fortalece con la intervención de otras expresiones políticas y otras miradas. Y nosotros ese tema no va a aparecer muchas cosas nuevas de aquí al 2019. Y esto es el dato de la realidad y bueno, ahí estamos. Yo creo que hay momentos para debate en el plano provincial, momentos para el debate en el orden nacional. Hoy por hoy, el radicalismo en su conjunto trabaja para la consolidación del frente. Si uno jugara con una picardía en esa dirección, sacarle el banquito o el apoyo a cualquiera significa la debilidad del conjunto. Y nosotros, en el marco de la provincia de Santa Fe, el apoyo del frente es una necesidad política. Porque también tenemos que darle respuesta a la gente que nos votó. Y también vemos con preocupación que también algunas cuestiones se exacerban en la acción política en contra de los temas del frente, pero bueno, estamos dispuestos a encararlo, a asumir la responsabilidad que nos corresponde y avanzar en los temas que se pueda, desde el punto de vista parlamentario y también desde el punto de vista político. Ahora, el 2017 se va a tener que conformar, 2017 y 2019, lógicamente, pero primero tenemos las elecciones del 2017, va a haber listas que conformar, y ahí ya, digamos, se va a tener que definir gran parte del radicalismo. De hecho, el NEO se reunió la semana pasada y dijo, bueno, llamemos una convención provincial, porque es la convención provincial la que tiene que definir las estrategias para las elecciones. Así es. Y yo comparto ese criterio y lo planteo también. Por eso digo, estas cuestiones que tienen que ver con la vida de los partidos las vamos a discutir adentro de los partidos. Sinceramente, no es por escaparle al debate, porque no es el debate que está instalado en la sociedad. Y en alguna medida dentro del radicalismo nosotros lo hemos reconocido de siempre que quienes adscribimos a la mesa de Cambiemos en el orden nacional con una expresión provincial,
no es la Unión Cívica Radical, somos sectores, ese debate lo vamos a dar en su oportunidad. Mientras tanto, ocupémonos de los temas importantes que hay que ocuparse. ¿Y qué es la mesa Cambiemos Santa Fe entonces? Coordinación de trabajo del orden nacional, políticas nacionales con el marco de la provincia de Santa Fe, en lo que a mí me respecta y participo. Sin los socialistas. O sea, coordinación radicales con el PRO. No, nosotros un montón de cuestiones son eso y nos parece muy bien que se hagan los contactos y que en políticas institucionales se avancen. Pero eso lo hacen los funcionarios, Santiago. Sí. Eso lo hace el ministro provincial, con el ministro lo hace la política, Y lo hemos dicho, hay temas que se coordinan, temas que se trabajan conjuntamente, lo tomamos algunas cuestiones como el municipio santafesino, u otro, en innumerables temas, desde el puente o el interés en el puente Santo Tomé, Santa Fe, un tema que quedó relegado, pero lo vamos a volver a la carga, que el enlace en el norte, diríamos Avellaneda Reconquista, claro, provincia de Corrientes, sin renegar la importancia que tendría estudiar un nuevo enlace acá en la zona central, Paraná Santa Fe, pero quiero decir eso a título de ejemplo, como pudo haber sido lo del aeropuerto. Nosotros no abandonamos ese reclamo. La autopista, llamémosle, en el tramo Santa Fe-San Justo. Eso tiene que ver con, todos tenemos que apoyar en lo que puedan ser políticas que beneficien al conjunto. No es una carrera desde el punto de vista de ventajismo electoral, sino son cuestiones que ahora tenemos acceso a plantearlas. Y yo estoy de acuerdo que también los funcionarios en su agenda los tomen, pero nobleza obliga. Esto es ahora, antes era imposible, nos enteramos del ATN cuando explotaba alguna cosa en algún lugar de la provincia. Ya estás como Mauricio, ya acá es ahora. No, más o menos. A ustedes les consta, muchachos. Yo sé que tendrán su corazoncito, pero no me comparen 12 años con 8 meses de lo que fue el silencio radial que tuvimos. De lo que fue el silencio radial. Bueno, muchos dicen ahora el diálogo trunco, ¿no? No. Muchos dicen, vamos, hablamos, llegamos, pero después no. No sé, yo, muchos, el que lo diga, que lo funde. A mí, al contrario. Bueno, lo dijo el ministro Contigiani, lo dijo. Me consta que los que han charlado, sí, como en el caso del municipio rosarino, han conseguido planes de vivienda, se va a volver a discutir. No hay, en el caso de la ciudad de Santa Fe también, en fin. Yo creo que tampoco es un tema de que uno va, deja la carpeta y al otro día se soluciona. Nosotros tuvimos muchos años, no meses, años, para lograr que la Nación aprobara el denominado crédito en préstito Cuba-Haití para obras de infraestructura en materia de saneamiento. La provincia había hecho bien los deberes, una cosa que venía de la época del menemismo, esta era la etapa 2, sin embargo, más de 2 años para sacar la ley en la legislatura, y después que la sacamos tuvimos que esperar un tiempo bueno y largo que la Nación lo aprobara. ¿Qué quiero decir con esto? No es echar culpa, el tiempo avanza, felizmente la cosa está en marcha. No hagamos de eso un mundo. Yo creo que la agenda de la opinión pública y de la gente está en solucionarse problemas urgentes, no potenciarlo ni hacer de estos temas alguna cuestión en que uno cargue la romana tirándole la responsabilidad a otro, porque eso es suma cero. Y yo eso, no sé qué harán otros, pero rastreen por ahí y trato de aparecer cada vez menos en los medios, porque no, es una decisión personal, sí, pero en donde encuentren una declaración mía, que hago un debate interno afuera a través de los medios, o que planteo individualmente responsabilidad de personas, señálenmelo y pediré la disculpa del caso, porque no creo que eso sean los modos de hacer política. Nosotros, la gente, no le podemos llevar los problemas internos a los partidos, por eso no estoy de acuerdo con la interna abierta. Si los partidos políticos no pueden resolver quiénes son sus candidatos, pero bueno, estas son las cuestiones de la modernidad, está bien la primaria, está bien la interna abierta, pero no sé si está del todo bien. Es como un resorte todo. Cuando está comprimido y se suelta va más allá de la medida. En fin, dejemos que el tiempo vayan y hagamos lo que tenemos que hacer. En el marco de la provincia de Santa Fe, gobernar, ser eficiente. Cuando nos toque nacionalmente vamos a tratar de dar también cuenta de nuestras responsabilidades.